La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, no hace falta que te explique que este es el espacio en el que te mostramos cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que ya sabés que son encuestadores, asesores de políticos, de empresarios. Empezamos esta hora de Maquiavelo con una encuesta, uno de los momentos interesantes de esta cumbre de Davos, este encuentro de políticos y empresarios ahí en Suiza, en donde, bueno, donde estuvo el presidente Mauricio Macri. Acá lo tenemos, ¿no? Mirá, oportunidades de encontrarse con Angela Merkel, ahí lo tenemos a Bill Gates, ahí en Davos. Desde hace más de una década se presenta ahí en Davos todos los años un barómetro de confianza que lo presenta la consultora Edelman. Fue una buena idea de relaciones públicas de la consultora Edelman, dirigida por Richard Edelman, uno de los, yo te diría, el maquiavelito de empresario número uno del mundo hoy en día, que bueno que se le ocurrió esto de todos los años mostrar este barómetro de confianza, ¿no? Confianza en instituciones, en el gobierno, en medios, de una serie de países, y gracias al representante local de Edelman, Alan Macrea, desde hace unos años está la Argentina. Y bueno, vamos a mostrar primero el barómetro general. Acá vemos. Es una buena noticia para Mauricio Macri, que en Argentina, si uno ve la evolución de la confianza en el gobierno a lo largo de los años, creció, y este último año creció bastante. Acá Cristina llegó al 20% en el 2013, hoy está en 41%. En los medios la situación no es tan positiva y en los negocios tampoco. Ahora vamos a ver qué complicada que la tienen las empresas. Estas son las ONGs que andan muy bien. Dos apuntes tengo sobre este barómetro de confianza sumamente interesantes. Bueno, como te decía, la confianza en el gobierno, que es el próximo cuadro, en Argentina subió, es el país que más creció, o casi el segundo país que más creció. Corea del Sur pegó un salto importante después de los problemas que tuvieron. Argentina más de 8%, está en un campo, digamos, medio de confianza en el gobierno, así que buena noticia para Macri. Mala noticia para los empleados. Fíjense, se les preguntó si confían en los empleadores, no empleados, perdón, en el mundo, y fíjate qué tema. Argentina, además de ser un país en donde se le confía muy poco a los empleadores, en este último año, no sé muy bien por qué, pero cayó 18% el país en donde más cayó la confianza en los empleadores. Pregunta que nos hacemos regularmente en la hora de Maquiavelo. Bueno, finalmente está el gobierno de Cambiemos, está el gobierno de Macri. La izquierda, el kirchnerismo, le dice el gobierno de los CEOs, y nunca estuvo peor la imagen de los empresarios que ahora. Pregunta para hacerse, y pregunta también para hacerse si los empresarios son conscientes de esto y piensan hacer algo al respecto. Pero también quiero, barómetro de confianza también toca muy de cerca el tema medios, redes sociales y el espinoso tema de las fake news, de las noticias falsas que durante el año pasado, porque esta es una encuesta que se hizo antes de fin de año, durante el año pasado, conmovió al mundo cuando nos enteramos que finalmente Trump llegó a la presidencia a través de una campaña de noticias falsas orquestada desde Moscú, que el tema de Cataluña tuvo mucho que ver con eso, lo mismo el voto a favor del Brexit en Inglaterra. Entonces, como esta semana, o la semana que pasó, mejor dicho, Facebook nos sorprendió, Mark Zuckerberg nos sorprendió con que, por este tema de que se sintió culpabilizado porque su plataforma Facebook sirvió para que
los rusos, poniendo muchos millones, por supuesto, convencieran a los norteamericanos finalmente de votarlo a Trump, decidió echar directamente a los medios, a todo el mundo, de Facebook, cosa que generó, bueno, bastante incomodidad y bastante enojo en el mundo de los medios. Entonces preguntamos en esta columna, que te recomiendo meterte ahí en El Cronista de esta semana, preguntábamos si al final no le da la razón a Jaime Durán Barba, ¿no? Que él dice que hoy todos son las redes sociales y los medios se han vuelto intrascendentes. Es un debate. Evidentemente Mark Zuckerberg debe estar opinando más o menos algo parecido. Nosotros tenemos nuestras dudas y ahí volvemos al barómetro de confianza que hizo esta consultora Edelman y presentó en Davos, le habrá presentado a Mauricio Macri también, en donde justamente se pregunta, por este problema de las fake news, cuál es la confianza que la gente tiene en las redes sociales. Y la confianza en las redes sociales bajó, incluso en Argentina, que está en un nivel, nuevamente, un nivel medio de 54. Acá tenemos el nivel global, es 51, contra el periodismo 59, o sea que hay más confianza en el periodismo, y en la Argentina es 54 contra 77. Quiere decir que en Argentina, digo, esto no sé si es digamos, la prueba de que Durán Barba se equivoca o no, pero que en Argentina 77% confían más en el periodismo y 54% en las redes sociales. Y finalmente acá tenemos en el mundo, a nivel mundial, es un fenómeno que se acrecienta por este tema de las fake news. Creció 5 puntos la confianza en el periodismo en general en todo el mundo y bajó 2 puntos en las plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Bueno, muy interesante este barómetro que le presentaron ahí a Macri, a los líderes en Davos. Nos vamos a hacer una pregunta para que te quedes en esta hora de Maquiavelo. Bueno, una de las preguntas que se hacen los asesores de comunicación de imagen del gobierno en este momento. La imagen del gobierno, la aceptación de la gestión bajó bastante. A fin de año, a principios de año, a fin de año, con esto de las protestas, con la medida de cambio en el cálculo de las jubilaciones, con el recálculo de la inflación o de las metas de inflación y la realidad de que la inflación no baja. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿está bien tomar medidas, gobernar, es desgastarse, es invertir el capital de imagen? Ahora la pregunta es, ¿Macri tenía que caer tanto? ¿Tiene formas de recuperar la imagen que tuvo cuando ganó las elecciones de octubre? ¿O es inevitable? Quédate, imperdible. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Se va la Claudia. Somos la pareja del Galicia. Imagínate si fuéramos la pareja de los perfumes. La sensualité. La ridiculité. Oh, tenés razón, ¿no? Volvió Vamos los Jueves. Aprovecha los ahorros con tus tarjetas Galicia. Bueno, 3 encuestadores y analistas y consultores políticos, no solamente para
que nos saquemos la duda nosotros, sino también quizá para que escuchen el gobierno opciones para recuperar la imagen perdida del gobierno de Mauricio Macri. Máximo Reina, bueno, sí, encuestador y consultor político. Felipe Noguera, ya lo conoce, además matemático, de paso, y bueno, y Claudio Polosecchi, alias Polito, encuestador y también asesor de comunicación, de campaña de gobiernos. Vemos un segundo. Estos dos gráficos que sacamos de una encuesta que publicó Clarín es de Ricardo Rubier, un hombre que venía encuestando para el kirchnerismo. Clarín dice que esta encuesta no la hizo para el kirchnerismo. Bien, y lo que está dando es a fin de año un vuelco fuerte en la opinión positiva, la opinión negativa de la gestión de gobierno, de hoy 55 negativa, 42 positiva. Está en su nivel bastante negativo, y con respecto a ahí está el otro gráfico, a ver, ¿podemos ver? ¿O era uno solo? Ah, no, acá está el otro. Y las expectativas económicas, que era uno de los fuertes del gobierno en el 2017, cuando, a pesar de que la economía venía repuntando lentamente, las expectativas eran muy positivas. En este gráfico, el rojo, la negativa, pegó un repunte y la positiva bajó bastante, y hay una diferencia de 43 a 26. Mirá, ¿Se puede revertir? Y la pregunta es, ¿era necesario que en tan poquito tiempo, no nos olvidemos, las elecciones fueron hace 3 meses, que en tan poquito tiempo cayeran tanto las expectativas, la imagen de gestión? Mira, primero cuando uno opina sobre una encuesta hecha por otro, es un poco incómodo, ¿no? Porque pero digo, no es la única. No es una encuesta, es una serie de 10 encuestas. Y no es la única, porque hubo unas cuantas a principios de año que se publicaron que estaban mostrando esa tendencia. Cuando vos ves la publicación de una encuesta, vos deberías ver qué se publica y deberías ver qué no se publica, ¿sí? Cuando uno está en tema. Entonces es interesante, se publica esto, que es más o menos lo que uno esperaría, un gobierno que invierte su capital político, pero vamos a ver si lo invierte bien o no. Pero no ves, por ejemplo, que estén midiendo intención de voto, por quién votaría hoy, ese tipo de cosas, que sería ideal, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo está haciendo el gobierno en términos absolutos? ¿Lo está haciendo bien o mal? Pero ¿cuáles son las alternativas? Claro. ¿Sí? Entonces, habría que ver... Las alternativas para votar. Exactamente, porque si el gobierno dice, bueno, quizás esta medida va a ser impopular, pero hoy por hoy yo tengo la pelota y los demás están todos medios desparramados, es un buen momento para hacer una inversión de capital político. Claro. ¿Sí? Porque nadie se va quedando con eso. Es que no había otro momento que este. Exacto. ¿Cuándo le iba a hacer? Ahora, la segunda pregunta, y tiene que ver con el tema de las expectativas, es que yo creo, ahí sí yo sería crítico de que el gobierno no ha hecho una buena comunicación o construcción de una visión de futuro. Es decir, estamos haciendo todo esto para tal cosa. Eso es el famoso tema del gradualismo, digamos. Es lo que nos preguntamos en el programa, ¿no? Polito, Máximo, Reina. Al gobierno parece como que le cuesta explicar hacia dónde quiere ir y qué beneficios eso puede traer a la sociedad en su conjunto. De todas maneras, te digo yo, la verdad es que esa serie que vemos recién no coincide con otras mediciones. O sea, el gobierno, según la mayoría de las mediciones, el primer trimestre del año pasado el gobierno estaba en valores similares a lo que está ahora. Tuvo un repunte en la última parte del año y volvió a mantenerse dentro de lo que yo llamaría una franja de flotación. ¿Vos estás midiendo ahora? Estoy midiendo en estos días, estoy terminando, creo que hoy, el campo. ¿Y te está dando que no es tan fuerte la caída? No tengo elementos suficientes para adelantarte cómo está dando, porque la verdad estoy recibiendo los datos. Pero lo que te digo, me parece que el gobierno, durante toda su gestión, se ha movido dentro de una franja, digamos, usando un término financiero, está en una flotación sucia, digamos. Está dentro de una franja... Un poquito para arriba, un poquito para abajo. Un poquito para abajo. Y lo que dice Felipe es exactamente así. El gobierno ha salido a gastar su capital político en este momento, que para eso está el capital, para gastarlo, y lo que hay que analizar si está gastando bien o está gastando mal. Para mí, gastar capital político en hacer reformas estructurales está bien. Gastar capital político para defender a ministros que hacen tonterías está mal. Por ejemplo, si la reforma previsional funciona,
qué bueno, invirtieron bien el capital político. El problema del ministro Triaca, por decir algo, ese ya... Pura pérdida. Ahí fue un Ahora, Augusto Reina, quien acabo de rebautizar el Máximo, Máximo es su hermano, que también es consultor. Correcto. También es consultor. Máximo Reina, el hermano que es consultor, Augusto Reina, mil disculpas. Toda la familia, perdón, y el padre también, obviamente. La pregunta que yo me hago es si explicando mejor el para qué y hacia dónde, quizá el desgaste inevitable podría haber sido menor. Es un buen contrafáctico. Lo cierto es que hacer una reforma jubilatoria es una de las medidas probablemente más difíciles de comunicar. ¿No? Si hay 3 sectores de la sociedad que son los sensibles y difíciles de quitarles algo, son los niños, las madres y los jubilados. Y ellos arrancaron por los jubilados. Y por el otro lado, las reformas, y muchas de las reformas que quiere llevar adelante el gobierno, también hay que ser consciente que van contra una matriz sociocultural de la Argentina que todavía tiene una afección porque un Estado protector, o por lo menos un Estado activo en la escena pública. Con lo cual, el punto es si el gobierno subestimó estos valores socioculturales que están en el fondo de la sociedad argentina, o si, aún sabiéndolos, decidió invertir su capital político. Y ahí la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿cuáles son los rangos de variación que el gobierno está dispuesto a aceptar para llevar adelante las reformas? Yo me acuerdo, por ejemplo, en 1993, Bill Clinton llega a niveles de aprobación del 37%. Reagan en el 83 llega a niveles de aprobación del 37%. Los dos terminan sus mandatos en el 60%. Bachelet, en su momento de su primera presidencia, también estuvo por debajo del 40%. Incluso Tabaré Vázquez estuvo por debajo del 40%. Y después los dos, tanto Tabaré como Bachelet, terminaron por encima del 70%. Que haya variaciones en la imagen de gobierno no necesariamente es un problema. El problema es si la inversión de ese capital político que decían Felipe y Claudio, si efectivamente está bien hecha. Claro, y la pregunta también, bueno, en el caso de la reforma previsional, ya lo explicamos mucho en la obra de Maquiavelo, te pido que lo repases en YouTube, explicarlo bien al gobierno le hubiese costado entre 10 y 20 mil millones de dólares, porque el gobierno estaba aceptando en secreto, por supuesto, la inflación mentida por el INDEC de Guillermo Moreno, porque quería defenderse del juicio de los bonistas que recibieron el cupón SER y que fueron estafados por Cristina, por Guillermo Moreno todos estos años, y en lugar de decir, bueno, mintieron con la inflación, acá está la plata, decidieron darle la razón. Por lo tanto, es muy difícil explicar ahora que este índice era insostenible y que había que cambiarlo, porque entonces la gente le va a preguntar ¿por qué? Porque mentían con la inflación si vos estás diciendo que era la verdad. Pero bueno, muy complicado. Es aquel viejo dicho, ¿no?, que es más fácil subirse a un tigre que bajarse de él. Decía, exactamente. ¿no? O sea, estamos bajando del tigre de los 15 años de estas barbaridades, ¿no? ¿Será parte del pecado inicial, del pecado fundador, de no haber mostrado exactamente la herencia económica, sobre todo? Mira, yo creo que estamos en un momento clave. Nosotros en la consultora hicimos un resumen de todo lo trabajado durante el año pasado y a la hora de buscarle un título fue más difícil que todo el trabajo junto. Y finalmente, claro. A veces es muy difícil para un periodista, por decir que periodistas encontrar. Y finalmente título, encontramos una fórmula que nos satisfizo a todos. Y que esa fórmula era ni cambio cultural ni vuelta al pasado. Y en ese punto estamos. Estamos rumbo a un cambio cultural, pero todavía no salimos del pasado. Todo muy gradual. Y yo creo que estamos en ese punto donde, como dicen, creo que los chinos dicen que el punto más oscuro de la noche marca el inicio del alba. Eso que es tan lindo, a veces incluso hasta a veces es cierto. Bueno, estamos en ese momento. O sea, ¿va a salir el sol o va a seguir oscureciendo? Claro, no sabemos. No sabemos. Y bueno, ese es el desafío que está afrontando el gobierno en este momento. Ahora, con todas estas series que decíamos antes de Clinton, de Reagan, etcétera, es muy interesante lo que está pasando con Trump. Trump también está como en un 37-40%, pero con la reforma... Pero Trump empezó mal de entrada. La reforma impositiva que ha hecho, es muy probable que este año haya un boom económico, ya está empezando a ver en Estados Unidos. Sí. Lo interesante de un boom económico en Estados Unidos es que no se queda en Estados Unidos. Y el viernes, cuando Trump habla en Davos, él va como a decir, bueno, si quieren renegociamos lo del Pacífico, eso, yo ya hice mi reforma, Estados Unidos va a empezar a funcionar fuerte, ahora a ustedes les conviene llevarse bien conmigo. Y eso no sé en qué medida va a afectar a Argentina. O sea que no digo un gran viento de cola, pero el ambiente internacional, en mi opinión, va a mejorar. Vamos a un pequeño corte, pero yo quiero
como siempre, aprovechar a estos 3 consultores y que le aporten ideas al gobierno. No sé si querrá escuchar, no creo, pero la pregunta es, quedó pendiente la reforma laboral. El gobierno dijo que bueno, que por ahí va a sacar algunas cosas sueltas, ya no más un paquete de reformas, en algún momento más adelante del año. Seguramente que el blanqueo seguro que va a salir porque les conviene a los sindicalistas, y el resto, que es lo que generaría el gran cambio en la Argentina, está por ahora en veremos. Y la pregunta es, ¿podría aprender el gobierno de la experiencia con el tema jubilatorio para cambiar y convencer a la opinión pública que debe presionar a sindicatos, al Congreso, de que una reforma laboral es importante para la Argentina? ¿O mejor no invertir más capital porque después nos queda demasiado poco? Ahí venimos. Diez de cada 10 mujeres quieren el mejor seguro para su auto, con precios especiales y el mejor servicio. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, no la pregunta, el desgaste de la imagen del gobierno fue importante, la caída de las expectativas económicas fueron importantes, el gobierno tiene que hacer las cosas ahora, no puede hacerlas a fines de 2018, porque ya a fines de 2018 estamos en la campaña electoral. ¿Qué hacer? ¿Seguir invirtiendo capital o, como muchos dicen, ya el gobierno enterró el reformismo permanente y de aquí nos quedamos así hasta ver qué pasa en octubre de 2019? Mira, vos te preguntabas hace un rato si el gobierno nos hará caso o si ve este programa. Nosotros, antes del programa, estábamos comentando ahí con Polito que cada vez más gente nos dice que ve el programa. No sé si son solo las personas que nosotros conocemos, pero aprovecho para pasar un aviso de que si alguien del gobierno está viendo el programa, que nos llame, que con mucho gusto ellos seguir esta venden conversación. gentilmente sus servicios de consultoría. Pero yo creo que este comentario no lo estamos haciendo solo nosotros. Hay mucha gente que está diciendo, miren, tienen que acompañar la acción con los hechos. Es muy nocivo. Yo he visto muchos gobiernos que de repente les agarra el famoso obras y no palabras. Vamos a hacer cosas y eso habla por sí mismo. Y después hablamos así de una manera más específica, usamos los timbreos, las redes, etcétera. Yo creo que la gran explicación todavía es necesaria, no se ha hecho y sería una ventaja muy grande para el gobierno. Y este sería un buen momento, porque por ejemplo, si tomamos el masismo se pasa el 2016 haciéndose los buenos, medio como que ayudando al gobierno. Sí. Yendo a Davos, por ejemplo. Después nos tenemos que abrir porque vienen las elecciones. Después en las elecciones les va pésimo. Toda la gente de Cristina, que ya hay 2 equipos de fútbol. Yo creo que Massa no entendió a la Argentina, claro. No entendió que la gente quiere que al gobierno le vaya bien, aunque, salvo los fanáticos, aunque no sea, digamos, adepto de ese partido, porque si le va bien al gobierno, la gente dice, me va bien a mí también. Porque además a nadie le gusta imaginar su propia catástrofe. Exacto. Entonces, es digamos, mucho mejor sumarse a algo que pueda andar bien a sumarse a predecir una catástrofe. El Massa en Davos fue una buena idea, lo del Massa oponiéndose a cualquier cosa fue suscribiendo lo que dice Felipe, yo siempre digo lo mismo, o sea, así como no se puede comunicar lo que no existe, lo que no se comunica no existe. No existe, tal cual. Entonces, y yo quiero repetir el libro de mi amigo Daniel Iboscus, el primer libro que sacó, era un título medio bestial, pero muy bueno, que decía, lo que no se dice no es, así de simple, ¿no? Bueno, Joe Napolitan, uno de los precursores de la consultoría política, en la época que el medio dominante era la televisión, él decía, si no sale en televisión, no sucedió. No sucedió, claro. Entonces, eso obviamente habrá que adaptarlo hoy dirán a en las redes formas sociales. Hoy tiene que estar en las redes sociales. Yo creo que tiene que estar en las redes sociales y en los medios tradicionales y en la calle. Porque los medios no se suplantan unos a otros, los canales, sino que se van complementando de una manera. Y esto es muy importante entender. Y además sobre el reformismo, yo te quiero hacer una puntualización. O sea, yo creo que el reformismo permanente no solo no se ha detenido, sino que como el agua que siempre busca su camino,
está buscando otros caminos. Vos fíjate que una de las cosas más importantes y que menos y más desapercibido pasó fue un comentario que hizo el gobernador de Misiones, Pasalacqua, que dijo, cuando viajamos al exterior nos preguntan por el costo laboral. Claro. Y eso no lo dice un vocero del oficialismo, lo dice un gobernador de la oposición. Y esas son las cosas que en definitiva empujan las reformas. Claro. Cuando el costo logístico de la Argentina supera todo de la región, no hay manera de promover el empleo. Y finalmente los sindicatos sin empleados desaparecen. Sí. Pero esto que estás explicando, Polito, Polosecchi, lo tendría que salir a explicar el gobierno. Y hay otro dato más interesante. Vos fíjate que estamos muy orgullosos porque el INVAP ganó la licitación de la turbina muy bien. Experimental para Holanda. El INVAP está en Río Negro, es la misma provincia que se negó a tener una central nuclear en su territorio. Entonces vos fíjate qué importante que es la comunicación. O sea, cómo no alcanza solamente con gestionar, hay que gestionar y sugestionar para que la gente te acompañe. Y entonces vos fíjate que la misma provincia que hoy saca pecho porque vende reactores, no quiere un reactor en su provincia. Es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Es la especie humana. Augusto Reina, mal bautizado Máximo Reina, ¿qué le recomendarías vos si te llamara el gobierno con el reformismo permanente? Dejarlo para no generar más conflictos, ya bastante hay con los sindicatos, con Moyano, o decir, vamos para adelante, porque todavía quedan evidentemente temas pendientes como el tema de los costos laborales de la Argentina, que espanta cualquier inversión. Para mí hay un problema inicial que es muy difícil hacer reformas sin crecimiento económico. Y esto es que el crecimiento económico llegue al conjunto de la sociedad. Pero necesitas las reformas para que haya crecimiento económico. Entonces ese es el tema. Y cuando empezás a hacer las reformas, un porcentaje de la sociedad que no se siente representada por esas reformas, sienten que determinadas reformas como esta benefician, por ejemplo, a las patronales o a los empresarios. Y eso nos lleva al punto inicial que vos marcaste. ¿Cuál es la imagen de los empresarios, ¿no? que son los capitanes del nuevo modelo económico, digámosle? Y efectivamente la imagen de los empresarios está muy percudida con el correr de los tiempos. Entonces cuando vos haces el balance del otro lado de la sociedad, y hicimos muchos estudios cualitativos en diciembre, analizando justamente esto. Si vos tenés un gobierno que desde la percepción de la opinión pública está aliado a los sectores empresariales y hace reformas que van hacia los sectores empresariales, el conjunto de la sociedad no se siente beneficiado por eso. Claro, y los empresarios no salen a explicar por qué con esta reforma podrían o tomarían a más empleados. No lo hacen porque lo que no se dice es, los empresarios no están en los medios, no están en ningún lado. Entonces, ¿es bueno hablar de una reforma laboral para liberar las cadenas del empresariado o es mejor hablar de una reforma laboral para ayudar al crecimiento del trabajo de los argentinos? Bueno, hay que explicarlo. Yo creo que hay que explicarlo. Eso es lo que justamente le falta explicar al gobierno. También podrían salir a explicarlo los empresarios, por qué se quiso hacer y qué malo sería para la Argentina que no se hiciera. Supongo que el gobierno va a hacer lo que... Al principio nos mostrabas esa encuesta de Edelman en muchos países. Más allá de lo que dice cada dato y si nos parece o no, que está bien hecha, que está mal hecha, nos recuerda que nosotros estamos compitiendo con un montón de otros países. Claro, por supuesto. Las inversiones no piensan invertir en Argentina, sino que hay 80 países. No somos tan especiales. Augusto Reina, perdón por el rebautismo, Felipe Noguera, Claudio Polito Polosecchi, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en YouTube y si no aquí en Metro.